Continuamos con la serie del profeta Daniel. Hemos presentado primera y segunda parte en días anteriores. La primera parte, no te contamines con los placeres del mundo. Y la segunda parte, revelación e interpretación de sueños. En el canal de YouTube hemos dejado en la categoría de comunidad una imagen. Nos gusta dejar preguntas bíblicas para que los espectadores puedan responderla. Y ofrecíamos una imagen de una estatua y de 3 personas que estaban de pie mientras un montón estaban arrodilladas. Hoy queremos hablar de estos 3 amigos de Daniel. Hoy queremos hablar de la lealtad, de la fidelidad a Dios. Para ello te invito a que leas Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 8. Recuerda que en el capítulo anterior leímos sobre el sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre una estatua gigante que caía. Era un sueño profético que Daniel interpretó, relacionado a los imperios más poderosos del hombre. Nabucodonosor se impresionó mucho por la interpretación de Daniel, pero luego tuvo otra reacción al sueño. El rey decidió levantar una estatua gigante similar a de ese sueño, pero toda hecha de oro. Esto lo puedes leer, Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Para hacer un poquito, o para situarnos en la geografía, la estatua fue construida en la llanura de Dura, que hoy es Tikrit, Irak, lugar donde nació Saddam Hussein. En ese lugar, los arqueólogos encontraron un pedestal enorme que puede ser la base de esta estatua colosal. La Biblia dice que la estatua medía 60 codos de alto, que equivale a 90 pies de altura. Aproximadamente calcula o imagínate 8 pisos de un edificio. En el sueño, solo la cabeza de la imagen era de oro y representaba el reino de Babilonia. Pero Nabucodonosor quería que toda la imagen fuera dorada, probablemente porque no quería que otro imperio sucediera ni suplantara al de Babilonia. Nabucodonosor no solo levantó la estatua gigante por egolatría, sino que también porque quería probar la lealtad de la gente que trabajaba para él, muchos de los cuales eran extranjeros. Proverbios capítulo 20, verso 28 dice: «Lealtad y verdad guardan al rey, y por la justicia sostiene su trono». La Biblia dice que la manera en que un rey conserva el poder no es por las amenazas o por su mano dura, sino por hacer justicia y por poner su confianza en Dios. Aún los enemigos son expuestos cuando el rey confía en Dios. Salmo capítulo 21, versículos 7 y 8. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. No sé vosotros, pero yo leyendo este salmo, leyendo las palabras de David, o de este salmista, dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Es decir, que si un rey, un gobernador, un ministro, pone su confianza en Jehová y en la misericordia del Altísimo de él, no será conmovido. Dice que alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Esto es un principio de liderazgo. No sé si hay en esta hora escuchando algún líder, algún ministro, puede ser incluso un líder de jóvenes, puede ser el líder, el pastor de tu iglesia. Confía en Jehová, confía en la misericordia de él y no serás conmovido. Pero en el caso de Nabucodonosor, lo que lo movió fue el miedo a perder su reino por un golpe de estado. Por lo tanto, para asegurarse la lealtad de sus súbditos, el rey convocó a todos los líderes de las provincias para la dedicación de la estatua.
Esto lo puedes leer, Daniel capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Los líderes se mencionan en orden de rango, comenzando con los sátrapas, que eran un tipo de príncipe que gobernaba sobre una provincia del imperio de Babilonia. Rendían cuenta solo al rey. El último que se traduce es gobernador, que en arameo significa tiftaif, que también se puede traducir como jefe judicial o de la policía. En la fiesta de la inauguración, todos estos líderes de las provincias debían probar su lealtad al rey arrodillándose delante de su imagen. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 3, versículos 4 y 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado». Entre todos los invitados estaban los 3 amigos de Daniel, a quienes se les puso en puestos importantes en Babilonia. Aparentemente Daniel no llegó, probablemente porque tenía un puesto cercano al rey y era de su confianza. Daniel capítulo 2, verso 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y Daniel estaba en la corte del rey. Cuando llegó el día de la inauguración a la señal de la música, todos se postraron ante la imagen del rey para demostrar su lealtad. Daniel capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos los líderes del imperio de Babilonia se postraron ante la imagen del rey para rendirle pleitesía. Era una señal de sumisión a Nabucodonosor. Todos lo hicieron, excepto Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Los 3 jóvenes judíos estaban entre la espada y la pared. Tenían que decidir entre 2 opciones. La primera opción: su vida estaba en riesgo si no se postraban ante la imagen, pues había una sentencia de muerte a quien no lo hiciera. Esto lo puedes leer en Daniel capítulo 3, verso 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa era la primera opción. La segunda opción: su fe les prohíba postrarse y adorar a imágenes e ídolos. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Hoy nosotros no nos postramos ante ese tipo de imágenes, pero sí que nos postramos ante ídolos que pueden ocupar el primer lugar en nuestra vida. Puede ser la familia, puede ser tu trabajo, tu negocio, puede ser el ídolo del dinero, el ídolo del deportista, el líder del cantante, puede ser el ídolo de ese actor, no lo sé. Son especies de ídolos a los que nosotros nos postramos. Una de las principales causas por las que Dios permitió que los judíos fueran llevados cautivos a Babilonia era precisamente porque el pueblo había caído en idolatría. Y esto lo puedes leer en varios libros, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículos del 23 al 31, o Josué capítulo 23, versículo 16. En ese momento se pondría a prueba si esos jóvenes habían aprendido la lección o si caerían en el mismo error. Mientras el rey de Babilonia estaba probando la lealtad de los súbditos, también el rey del universo estaba probando la fidelidad de sus hijos.
Los 3 jóvenes judíos escogieron obedecer a Dios antes que al hombre. Misael, Ananías, Azarías. Sus nombres fueron cambiados por Sadrac, Mesac y Abednego, nombres con significado de ídolos paganos de Babilonia. Estos 3 jóvenes decidieron no postrarse ante la imagen, aunque eso les costara su vida. Hay momentos en la vida que cada persona tendrá que decidir si se tiene temor de Dios o de los hombres. Job capítulo 4, versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Los jóvenes judíos, amigos de Daniel, tuvieron un momento importante en sus vidas. Este fue el momento clave en la vida de estos 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes judíos fueron fieles a Dios, por lo tanto ellos no se postraron ante la imagen del rey. Pero claro, de pronto llegan los acusadores. Daniel capítulo 3, versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. La frase que se traduce acusar maliciosamente en el idioma arameo, es decir, en el idioma original, usa literalmente palabras gráficas que hablan de comer o masticar a alguien con acusaciones o chismes. También dice que se acercaron a ellos, en arameo kereb, lo cual es significativo ya que los acusadores lo hicieron adrede, con malas intenciones, ya que se acercaron buscando la oportunidad para destruirlos. Y este ataque de acusación recuerda a las tácticas del diablo, el adversario que busca destruir al pueblo de Dios. Curiosamente, Pedro también lo describe como alguien que devora. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. La Biblia describe al diablo como el acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Las acusaciones no son mentiras, entre comillas, sino son señalamientos de cómo ellos le han fallado a Dios. Un ejemplo de esto lo encontramos en Zacarías, que describe cómo el sumo sacerdote Josué fue acusado por el diablo ante Dios. Y no estamos hablando del conquistador Josué, del libro de Josué, no, estamos hablando de otro Josué, del sacerdote Josué, y lo puedes leer en el libro de Zacarías. Aquí describe cómo el sumo sacerdote Josué fue acusado por el diablo ante Dios, pero allí mismo describe que la intención del Señor, esto me encanta, la intención del Señor no es condenar. La intención del Señor es limpiar, restaurar. Zacarías capítulo 3, versículos del 2 al 5 y Romanos capítulo 8, versículo 1. Hermanos, tenemos el llamado de restaurar, de limpiar, no de acusar, no de condenar, no de juzgar, no de, como hemos leído, acusar maliciosamente. Eso le corresponde al diablo, que para eso está. Para lo poco que le queda, a contra más se lleve, mejor. Tu llamado y mi llamado es predicar las buenas nuevas, es predicar arrepentimiento, es amar al pecador, aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Nuestro llamado es limpiar, restaurar a los hermanos que han caído. Y hoy en día esto es algo que en las iglesias no se ve. Hay hermanos que son descubiertos por su pecado y en vez de restaurar en amor, acusamos ya con el dedo. Y eso no puede ser así, porque al final lo que vamos a hacer es hundir más a esa persona. A nosotros no nos corresponde acusar, juzgar, condenar. Eso le corresponde a Dios. Él es el juez. Nosotros no tenemos la autoridad para hacer eso. Nosotros tenemos que restaurar esa vida, animarla, alentarla. ¿Has caído, hermano? Aquí estoy para ayudarte. En el mismo patrón del diablo,
los enemigos de los judíos quisieron destruirlos al acusarlos de fallar a la ley de Babilonia. Y lo hicieron ¿hacia dónde? ¿O hacia qué persona? Hacia la máxima autoridad. Daniel capítulo 3, versículos del 9 al 12. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí tenemos a los pelotas de turno. Aquí en España, los que escucháis esta reflexión, los que nos escucháis desde América Latina, aquí hacer la pelota significa... es como... No me viene ahora a la mente una descripción, seguramente que si lo pienso un poquito más adelante me aparece, ¿no? Pero pelota es alguien que siempre está por detrás. Ve algo y ya está rápidamente dirigiéndose a la persona, a la autoridad. Oye, ha hecho esto, ¿no? Es como intentar agradar de una manera pegajosa a tu autoridad, ¿no? Y aquí tenemos a estos pelotas de turno. Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre... Hay ahí, en los negocios de la provincia de Babilonia, 3 jóvenes que no se han postrado, que no te han respetado, que no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es decir, que estos hombres, con malas intenciones, ya tenían en el punto de mira a los 3 jóvenes. Ya los tenían fichados, como solemos decir también aquí en España. Ya las habían echado el ojo, les seguían de cerca. Así hay hermanos y hermanas, acusadores. Oye, este hermano ha hecho esto. Oye, ¿has visto lo que ha hecho aquel? Acusaciones malintencionadas. Cuando nosotros deberíamos acercarnos y decirle a la persona: te has equivocado, rectifica, has errado en el blanco. Eso es lo que significa pecado, errar al blanco. No, preferimos hacer la pelota con nuestros líderes, con nuestras autoridades. ¿Has visto, oh rey, que no te han respetado, que no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado? ¿Cuántos hermanos y hermanas hay así? De hecho, nosotros hemos actuado muchas veces así, tristemente. Llega la parte final de esta reflexión, Daniel capítulo 3, versículos del 9 al 30. Vamos a ir leyendo los salteados, porque llega la parte del horno. Y del horno hablaremos. ¿Estás pasando por ese horno? ¿Estás pasando por el valle de sombra de muerte? ¿Estás pasando por pruebas, por tribulación? Este mensaje es para ti. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Entra de oficio el rey. Lo interesante es que el rey todavía les dio el beneficio de la duda. Les dio la oportunidad de obedecer para evitar su muerte. Sin embargo, si no aprovechaban esa oportunidad, les advirtió que no les perdonaría su vida. Versículo 15, Daniel capítulo 3. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis,
en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios? En minúscula, Dios, ¿será aquel que os libre de mis manos? Aquí vemos la fidelidad a Dios antes que al hombre. Nabucodonosor amenazó con lanzar a los jóvenes judíos al horno de fuego si no se postraban ante la imagen del rey. Lamentablemente, en este caso, la lealtad al rey significaba para ellos deslealtad a Dios. Y al final escogieron a Dios, aun cuando su vida corriera riesgo. Así fue como ellos respondieron. Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, me encanta esta parte, y si no, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me encanta cómo termina, cómo empieza y cómo termina. Es que estos jóvenes tenían también la expresión que leemos en estos versículos. A mí ¡wow! Me encanta. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Vaya respuesta, ¿eh? Oye, Nabucodonosor, mira, te voy a ser sincero. No es necesario ni que te responda sobre este asunto. Ya empiezan bien. Y mira cómo terminan. Y si no, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Es importante notar que la obediencia de los jóvenes judíos no eran porque tenían la seguridad de ser librados de la muerte. Ellos obedecieron sin importar el resultado, sabiendo que Dios está en control. ¿Sabes qué es eso? Fe completa en Dios. En Hebreos capítulo 11 menciona a varios héroes de la fe. Algunos fueron librados por milagros y otros no, pero tuvieron fe en Dios, sabiendo que Él está en control y permitirá lo que sea mejor para sus hijos. Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 35. Y mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si servimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estarías dispuesto a morir por tu fe en Dios? ¿Estarías dispuesto a morir por tu fe en Dios como hicieron estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-Negó? La meta no es guardar la vida. La meta es guardar la relación con Dios, teniendo la esperanza de la vida eterna como dijo Jesús. Esa es la meta. Permanecer fieles hasta el final. Por eso te vuelvo a hacer la pregunta, ¿estarías dispuesto a morir por tu fe en Dios? Mira lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Te hago de nuevo la pregunta, y la respuesta depende de ti. ¿Estarías dispuesto a morir por tu fe en Dios? Los eventos de Daniel capítulo 3 se repetirán de forma similar en los últimos tiempos, ya que el anticristo también levantará una imagen y demandará que todos la adoren. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir.
se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. ¡Qué palabras, eh! Este es el mismo espíritu de Babilonia que volverá a levantarse. Pero nosotros debemos estar preparados, como lo estuvieron Daniel y sus 3 amigos. La decisión de ser fiel a Dios a una costa de la vida, esa es una decisión que debemos tomar de antemano, porque en el calor del momento, lo más seguro es que tomaremos una mala decisión, basada en el miedo y no en la fe en Dios. Por eso muchos negarán a Cristo, por miedo, por dolor. Nabucodonosor creía tener todo el poder del mundo. Y él quería hacerlo evidente, obligando a todos a adorar a su imagen. Cuando los jóvenes judíos se negaron a adorar la imagen, el rey dijo: ¿qué Dios los podrá librar de mí? El rey sintió su autoridad retada y decidió acabar con esa amenaza. Y para hacer un ejemplo de ellos, intensificó el fuego del horno. Unos graditos más. Versículo 19 y 20, Daniel capítulo 3. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que estaba acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Me llama la atención esto. El rey mandó atar las manos de los jóvenes judíos, y el objetivo de esto era evitar que pudieran defenderse. A veces pasamos por circunstancias en la vida que nos hacen sentir que tenemos las manos atadas, porque no hay nada humanamente posible que podamos hacer para salir de esa situación. Pero en momentos como este, Dios espera que nos mantengamos fiel a Él y sus principios. Nosotros debemos hacer nuestra parte y confiar que el Señor hará su parte, hará lo suyo, como dice Lucas capítulo 18, verso 27. Y me llama la atención que dice que llamaron a personas, a soldados muy vigorosos, fuertes, grandes, altos, ¿para qué? Para que no se escapen. Para intimidar, no lo sé. Me llama la atención esto. Hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. No sé qué tipos de nudo les haría, no sé si en esa época estaba el nudo marinero y... no lo sé, pero me imagino que les empezaron a atar de muchas maneras para que no se escapen. Sadrac, Mesac y Abed-Negó prefirieron perder sus vidas que perder sus almas por doblar rodilla ante otro que no fuera Dios. Por eso fueron lanzados al horno de fuego. Seguramente los jóvenes creyeron que en ese momento iban a morir, pero sucedió el milagro. Daniel capítulo 3, versículos del 24 al 27. Al final lo único que se quemó fueron las ataduras y los verdugos que los lanzaron al fuego, como dice el profeta, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrasará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Solo se quemaron las ataduras y los verdugos que los lanzaron al fuego. Entonces Nabucodonosor, viendo lo que estaba sucediendo, luego de ser testigo del milagro de Dios, la asamblea de inauguración de la estatua se transformó en una reunión de reconocimiento a Jehová. Y esto a mí me emociona y me pone los pelos de punta. Daniel capítulo 3, versículo 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste.
qué afirmaciones de Nabucodonosor. El rey más poderoso del mundo reconoció el poder del Dios de Israel y lo hizo delante de los principales líderes de todas las comarcas del imperio babilónico. Lo que el enemigo diseñó para mal, Dios lo tomó para bien. Y los jóvenes recibieron aún más reconocimiento. Y esto también para nosotros es un principio. Sé fiel a Dios en todo momento. No te postres ante la imagen o las imágenes que ofrece este mundo. Sé fiel a Dios y Él te recompensará y Él te dará reconocimiento delante de los hombres. Dice que los jóvenes recibieron aún más conocimiento. Daniel capítulo 3, versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. La Biblia dice que Dios honra a quienes le honran, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y eso fue lo que recibieron los jóvenes fieles. Ellos honraron a Dios a pesar de que sus vidas estaban en peligro. Dios los honró, no solo salvándoles la vida, sino que mejorando su posición y su calidad de vida. Fidelidad a Dios, hermanos. Lealtad a Dios. No te postres ante las imágenes de este mundo. Póstrate ante el Dios verdadero, y Él a su tiempo te ensalzará. Cuando fuera necesario. Qué grandes enseñanzas tenemos en estos capítulos. Hoy hablando de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. 3 jóvenes que no se postraron ante la imagen. 3 jóvenes que fueron echados al horno. Pero 3 jóvenes que fueron fieles a Dios y Dios les salvó y Dios les dio reconocimiento. Sé fiel a Dios, sé leal a Él y Él a su tiempo te dará reconocimientos.